Es tiempo de que nosotros una y otra vez volvamos a Dios. Y volvamos a Dios para que Él nos enseñe, Él nos dirija, Él coloque en nuestro interior ese despertar que hemos perdido a consecuencia del pecado. Hoy es un día muy especial porque al volver a la palabra de Dios podemos encontrar consejos sumamente importantes. Todo consejo de Dios es importante, pero estos consejos están dirigidos a aquellos que tienen la oportunidad de llegar a ser gobernantes de alguna nación o de algún lugar. En Proverbios capítulo 28, versículo 2, vamos a leer algo muy importante, muy esencial, que se ha olvidado y que el ser humano en su manera de pensar secular ha distorsionado. Le damos gracias a Dios, muchas gracias por este día, por esta bendición y por lo que Él traerá a nuestras vidas. Vamos a leer Proverbios 28, 2 y así dice la palabra de Dios. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Te damos gracias, Señor, en este momento por estas palabras tan sabias, tan reveladoras y tan actuales. Oramos para que tú nos guíes conforme lo has prometido y que tu Espíritu Santo traiga a cada una de nuestras vidas y a todo el que pueda llegar a escuchar esto, Señor, que tú nos traigas convicción y necesidad de oír tu consejo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de ir específicamente a algunos de los consejos que Dios nos da en su palabra para los gobernantes o los que aspiran a ser gobernantes y para toda persona que tenga la responsabilidad de gobernar o dirigir, pero especialmente diseñado para estos, los gobernantes, debemos hacer algunas puntuaciones sumamente importantes que tienen que ver con todo esto, lo que forma la historia desde el principio en cuanto a esta realidad, el gobierno, la forma de gobernar. Y tenemos que empezar con lo que Dios nos enseña en Génesis, cuando Dios bendijo las primeras personas que Él unió como matrimonio. Él los bendijo y en Génesis 1:28 y en Génesis 2:15 dice que Dios les entregó a ambos el privilegio y la responsabilidad de gobernar la creación que Él les estaba dando. Dios quiso que ese hecho tan importante estuviera y esté registrado en su palabra. Al estar registrado en su palabra, nosotros podemos notar, podemos observar cómo este momento en el que solo Dios y esas dos personas estaban, tiene una relevancia tan importante en esto que tiene que ver con gobernar, con ser administrador o administradora de algo importante que Dios coloca, como es, por ejemplo, gobernar una nación. Allí dice en la palabra de Dios que a ambos, al hombre y a la mujer, Dios les dio capacidades, las necesarias para administrar aquel regalo tan grande que Él les hacía de gobernar, de administrar, de ser mayordomos en esa creación que Él había hecho. Y administrar, con destreza, administrar con sabiduría, administrar con justicia, administrar con gratitud. Dice la palabra de Dios que Dios mismo les entregó a ellos este gran regalo, maravilloso regalo, pero que Dios los llenó. Dios les regaló atributos los que requerían para hacer eso. En este punto, es necesario ir a Génesis 1:31 porque dice, y vio Dios lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Es necesario ir al punto anterior de la entrega, al punto anterior de Dios formar el hombre y luego formar la mujer. En este momento en que Dios termina su creación, dice, y estas palabras
las trae Dios a Moisés, el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, porque Moisés no estaba ahí ni estaba nadie ahí. Es Dios que dice. Y cuando Él hizo la tierra, dice, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Por qué tenemos que ir a ese momento? Porque Dios está entregando un regalo que Él acabó de hacer, se lo está entregando a 2 personas. Pero ¿qué les entregó? Miremos que cuando les entregó la creación, todo era bueno, y Dios dice, remarca, enfatiza, en gran manera. Algo tan precioso, tan extraordinario, es lo que Dios va a entregar. En segundo lugar, todo estaba en orden. El mundo, el cosmos, de ahí viene la palabra como los griegos lo entendían, todo lo ordenado, lo decorado, viene de Dios. Un mundo lleno de belleza, lleno de orden. En tercer lugar, cada una de las partes fundamentales de esa creación que Dios había hecho en periodos específicos, dice la palabra de Dios, que funcionaba bien. Estaba funcionando de manera coordinada. Todas las partes, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más simple hasta lo más complejo, funcionaba bien. En cuarto lugar, todo lo que Dios les entregó tenía vida. Dios le entregó a ellos un mundo lleno de vida, un mundo exuberantemente precioso, coordinado, funcional, adecuado. Y en quinto lugar, todo era bueno en gran manera, como hemos dicho. Dios ve eso y al verlo, Él está agradado con lo que hace. Ahora, para Dios entregar este mundo, esta naturaleza tan hermosa, para Dios entregársela a personas que Él creaba, que eran parte de su creación, tenía que dotarlos, tenía que llenarlos, tenía que darles cualidades específicas a fin de que pudieran ser los que gobernaran aquello que reflejaba la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que lo que Dios hizo refleja su eterno poder y divinidad. Estos futuros gobernantes que iban a recibir un regalo tan precioso, Dios los preparó, Dios los capacitó. Dios nunca nos pide algo sin antes habernos capacitado para que lo podamos hacer. Dios no nos dice averigua cómo lo vas a hacer, no. Dios nos entrega bienes que Él los regala, que Él nos los da, pero nos capacita para nosotros poder hacerlo. Y es por eso que la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1 que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y quisiera que de una forma rápida, no podemos profundizar porque de aquí nos va a llevar al otro, estas cualidades, estas bendiciones, lo que Dios, las capacidades, los atributos que Dios puso, los pone en el hombre porque lo hace con su semejanza, lo hace a su imagen. Y voy a mencionar algunas de esas cosas que Dios preparó al hombre para que pudiera administrar, gobernar, ser el regente de su creación. Número 1, Dios dotó al hombre, y cuando digo al hombre estoy hablando al ser humano, en este caso primero al hombre, luego a la mujer, ese fue el orden de Dios, los capacitó con atributos espirituales. Dios es ser espiritual. Para comunicarse con Él, Dios hace unas criaturas que tengan alma y espíritu, no solo cuerpo, no solo materia, sino que los hace con la capacidad de poder conocer al Dios que los creó, de admirarse ante aquella obra tan perfecta que Dios les estaba entregando. El Creador puso en ellos alma y espíritu. En segundo lugar, tendrían ellos una identidad definida. Dios hizo criaturas con identidades definidas para que estuvieran conscientes, en primer lugar, de quién era Dios, el Creador, diferente a ellos en cuanto a majestad, gloria, poder, autoridad, dominio, gobierno, capacidad de crear, diferente a ellos,
Y en segundo lugar, con la conciencia, Dios les dio la conciencia, la capacidad de ser conscientes de quiénes eran ellos. En este caso, el primer en orden creativo es Dios, que hace a Adán, a ese primer hombre, lo hace con una identidad definida, y que este hombre tuviera la capacidad, al ver al prójimo que le iba a traer, a esa esposa que le estaba preparando o le había preparado, supiera que ella es como él en cuanto a criatura, pero no es igual en cuanto a su identidad como ser humano masculino. Así que Dios hace desde el principio conciencia de quién es el creador, conciencia de quién es la criatura, quién es el yo, quién es el tú. Tercer elemento, Dios los llena a los futuros gobernantes de capacidades intelectuales. Recibieron de Dios sabiduría, inteligencia, entendimiento, razonamiento. Dios les dio la capacidad de ser personas pensantes, racionales, personas capaces de meditar, de entender, de llegar a conclusiones. Dios los hizo personas hábiles intelectualmente hablando. Los hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Dios es sabio, Dios es entendido, Dios es inteligente. De hecho, dice el hombre que recibió la mayor sabiduría que un ser humano puede haber recibido, Salomón dijo, él es el que puso inteligencia y sabiduría. Es de él, y es a él que nos parecemos en eso. El cuarto elemento que Dios pone en esos futuros gobernantes es que tendrían una naturaleza moral. Atención con esto. Naturaleza moral implica tener conciencia y voluntad, que son atributos de Dios, y poder conducirse al tener esa conciencia y voluntad, poder conducirse en verdad, en justicia, en santidad, en madurez ética. Dios pone en ellos eso que nos diferencia de los animales. Poner en nosotros, dentro de nosotros, un código moral para que nosotros podamos discernir, entender, separar, elegir qué es aquello que sí es el bien y rechazar aquello que es el mal. A través de la vida diaria, ellos reflejarían en todas las acciones de su gobierno sobre la tierra qué es, cómo conducirse, cómo comportarse, cómo reflejar conductas santas, morales, justas, verdaderas. Todo lo que Dios hizo era para el bien, no para el mal. Por lo tanto, nos hace a su semejanza, conforme a su imagen, con este código. Y es la conciencia que nos alerta. Dios lo puso así. Y es nuestra voluntad que nos hace tomar una decisión u otra. Dios puso una naturaleza moral. Por tanto, esto los hacía responsables. Último punto, recibieron naturaleza responsable. El hombre fue hecho por Dios para ser responsable de sus actos, responsable de las decisiones que toma. Una persona que habiendo recibido, o personas, los dos, hombre y mujer, habiendo recibido una autoridad delegada por Dios para ser los representantes de Dios en este mundo ante las criaturas que Dios había hecho, esas personas iban a ejercer su gobierno con una actitud de temor reverente y gratitud. Era un privilegio. Dios los había creado para eso. Ellos reflejaban a Dios y ellos podían entender, podían saber, estaban conscientes de que eran los responsables ante Dios de esa creación que Él les entregaba. Y por ser responsables, sabían que la gestión que hicieran, de esa gestión tendrían que darle cuenta a Dios. Dios lo hizo todo perfecto, pero el pecado entró justamente porque la conciencia y la voluntad torcieron, se dañaron.
aceptar una propuesta totalmente falsa, mentirosa, engañosa y creer que tenían la capacidad para poder elegir ser como Dios. De repente hay una nube oscura que los posee, que cambia su manera de pensar, cambia su manera de entender, cambia su manera de sentir, de hacer, y todo esto cambió para mal. Al cambiar para mal su sentido de justicia, por favor, entendamos esto ahora, pongamos atención a esto ahora. Al pecado entrar en la naturaleza humana, descarría todo aquello que Dios colocó en el ser humano para ejercer el bien, para tener comunión con Dios, para tener una buena comunión con los demás, para tener una buena comunión con la creación que Dios había hecho y sobre todo para tener una buena comunión consigo mismo. Estabilidad, equilibrio, la elección del bien, el rechazo del mal, poniendo cada día a ejercitar lo que era ese código interior, esa ley escrita en el corazón por Dios para que todas las cosas, el bien hacia el mal, hacia al prójimo, el bien al prójimo, el bien interpersonal, el bien hacia la creación, el bien, el cuidado, la protección a la naturaleza de Dios, el bien al saber que al tener comunión con Dios, esa comunión, ese Dios que me hizo y que puso en mí su imagen y me hizo conforme a su semejanza, me haría el favor de todos los días recordarme: tienes un código para tu bien, hazlo y vivirás. Y esa ha sido la constante de Dios a través del tiempo. Si hacemos aquello que Él nos dice, lo que viene a nuestras vidas es bendición. Por ellos haber sido elegidos por Dios, creados por Dios y elegidos para tomar esa preciosa responsabilidad y precioso privilegio, ellos empezaron a actuar incorrectamente después del pecado. Su forma de gobernar cambió y se manifiesta de esta manera. La forma de gobernar al estilo de Dios, a la manera de Dios, empieza con el gobierno de sí mismo. Dios nos hizo para ser personas que pudiéramos tener dominio propio. El dominio propio nos lleva a un gobierno personal. El gobierno no puede empezar con gobernar a otros, intentar gobernar a otros, si primero no nos gobernamos a nosotros mismos. Al ser infectado el corazón, al ser dañada la conciencia, la voluntad, entonces el ser humano empezó a tener un corazón lleno de pasiones, lleno de maldades que gobiernan la naturaleza que antes era santa y de repente se convierte en naturaleza pecaminosa. Cristo dice algo muy, muy especial en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 23, también está en Mateo capítulo 15, y el Señor hace una lista de maldades y dice: todas ellas salen del corazón. Ese es el impacto dañino, torcido, corruptor que llegó al ser humano a través del pecado. Nosotros ya no podemos gobernar bien, ya no nos gobernamos a nosotros mismos, no podemos hacerlo bien. Así que Dios nos enseña que este punto de referencia es necesario conocerlo. No podemos pedirle a alguien que gobierne bien si esa persona, su corazón está lleno de pecado. ¿Cómo puede traer bendición si su relación con Dios está rota? Si esa persona no se ha sometido voluntariamente a la voluntad de Dios. En segundo lugar, por causa del pecado, la justicia, el sentido de justicia que Dios escribió en nosotros, la experiencia de la verdad, conocerla, vivirla y practicarla. El amor que Dios puso en nosotros, nos hizo personas con capacidad de amar. El amor fue dañado y se convirtió en una acción egoísta. El respeto a los demás, el darle honra al prójimo.
Sobre todo el darle honra a Dios, el reconocer que Él es el que nos hizo, no nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. El reconocer eso que parece tan sencillo se ha convertido a través de la historia en una complicación para el ser humano. Y en lugar de honrar a Dios y reconocerlo, Él nos hizo, le debemos respeto, le debemos temor reverente, eso se convirtió en irreverencia. Y cada mandato de Dios para nuestro bien se convirtió en algo totalmente infructuoso para nuestras vidas. De forma que la capacidad de servir al otro, el servir al prójimo, el entender que el otro merece del yo, el tú merece del yo, la o él, personas que nos rodean, merecen de nosotros el servicio. Pero servicio sin amor se puede convertir en algo terrible. El querer operar en justicia sin sentido de santidad y de verdad se convierte en un desastre. Por lo tanto, el cuidado que el ser humano debía ofrecer a la tierra que Dios le entrega, y que cuando se le entregó era todo perfecto, todo bueno, todo funcionaba bien, todo era hermoso. Ese cuidado a ese regalo que expresa la gloria y la eternidad de Dios, inmediatamente se corrompió. ¿Cuál es el resultado? El maltrato al planeta, el maltrato a los animales, el maltrato a la creación. ¿Cuál es el resultado de olvidar el código interno, la norma interna que Dios puso en nosotros? El que el egoísmo surja, el engaño, la codicia, el logro personal, los intereses personales, el soborno, la corrupción, todo eso tiene que crecer porque no hay justicia, no hay verdad, no hay dominio propio en el corazón. Así que yo quiero, antes de entrar a los consejos, habiendo visto este contexto, para que comprendamos de dónde sale el mal gobierno, quiero que nosotros veamos que en Daniel capítulo 2, versículo 21, algo que olvidamos. Y ese malentendido, ese olvido ha traído tragedia al ser humano. Hemos olvidado que Dios estableció, declaró y sigue declarando lo siguiente. Lo encontramos en Daniel capítulo 2, 21. Dice que Dios cambia los tiempos y las edades, que Dios quita reyes y pone reyes, que Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Quiero que por favor pongamos atención aquí. Dios está diciendo que es Él el que le dio autoridad al hombre para gobernar y que lo capacitó para hacerlo. Y que Él continúa a través de la historia teniendo el mismo derecho, ejerciendo la misma autoridad y delegando la autoridad a quien Él quiere. Él pone y quita reyes. Pero dice además, Él da sabiduría a los sabios y Él da ciencia a los entendidos. Está diciendo con esto que todavía Dios, cuando el ser humano lo busca, cuando el ser humano entiende que Dios es la fuente de sabiduría, Dios es la fuente de inteligencia, Dios es la fuente de renovación para que en nuestro interior el corazón reciba de Dios lo que necesita para poder ejercer las tareas que Dios quiere que hagamos. Cuando el ser humano hace eso, Dios lo llama sabio. La sabiduría no está en el conocimiento que una persona adquiere por sí misma. La sabiduría no es, la Biblia lo dice, Dios lo dice claramente, hay sabiduría que es del mundo secular, pero hay una sabiduría que viene de Dios. Esa que se perdió por el pecado, Dios puede restaurarla cuando un ser humano se acoge entiende que necesita hacer un acercamiento al que es fuente de sabiduría y de entendimiento. Como el ser humano fue hecho para gobernar y el ser humano perdió esa capacidad, Dios está diciendo, miren, yo sigo sobre la tierra poniendo gobernantes. Los gobernantes, los reyes, como se le quiera llamar en el tiempo, en la época que sea, dice Dios, soy yo que los pongo y los quito también. Pero sigo siendo el Dios
ejerciendo mi derecho y autoridad sobre la creación y las criaturas que he hecho, que puedo dar sabiduría y entendimiento, ciencia, conocimiento a aquellos que lo quieran. Entonces, en este momento, Dios revela, Dios nos dice que cuando una persona tiene el corazón dañado, un gobernante con el corazón dañado, va a provocar males a una nación. Volvamos a leer Proverbios 28:2. Es necesario, todo lo anterior es para el contexto que entendamos de lo que ha pasado desde el principio y lo que el ser humano ha estado viviendo a través de los siglos. No hay de manera permanente buenos gobernantes, por lo tanto no hay buenos gobiernos. Ahora Dios dice, ¿cuál es la consecuencia? Proverbios 28, versículo 2 dice, por la rebelión de la tierra, atención mis amigos y hermanos, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas el hombre entendido y sabio, de nuevo estas palabras, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. Este versículo, esta declaración que Dios le da a Salomón y que Salomón escribe, debe estar escrita en todas partes en lugares visibles. En lugar de tener tanta promoción a cosas que nos dañan, a cosas que cuando las hacemos esclavizan nuestras vidas, debemos tener esto pendiente. Entender que Dios tiene principios para que las naciones reciban el beneficio, la bendición de ser fructíferas, de ser estables. ¿Cómo empieza todo? Fíjese, desglosemos esto un momentito. Las naciones maltratadas, naciones que han recibido maltrato, aprenden a ser violentas. La violencia las conduce a la inestabilidad social, inestabilidad económica, inestabilidad funcional. Esa inestabilidad genera cambios de gobernantes. Hoy votamos por porque este parece mejor que aquel que teníamos que nos trajo tales y tales cosas. Esa es la conclusión a la que llegan las naciones y han llegado a través de los siglos. Entonces un gobierno o simplemente no votaban, no había democracia, pero entonces un grupo entendía que debía ser, o una persona entendía que ella debía ser la que ocupara ese lugar, y con violencia, añadía más violencia, tomaba ese lugar. Esa inestabilidad genera cambios de gobernantes. Y el cambio frecuente de gobernantes intensifica la anarquía social. Dios está diciendo, se construye un ciclo vicioso. Lo que ocurre es que a mayor inestabilidad de la nación, porque el gobernante no lo hizo adecuadamente, la sociedad se alimenta de violencia. No hay estructura, se rompen, hay anarquía. Y por lo tanto, vamos a poner este sube, no lo hace bien, vamos a poner otro. Y esa continua esperanza que crece en la desesperanza arropa, asfixia las naciones. De nuevo lo voy a leer. Dice allí, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Ahí está, cambio de gobernantes. Mas el hombre entendido, y aquí viene un consejo, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre entendido y sabio es la persona que decide bendecir a su nación por medio de su sabiduría y su entendimiento. Y no está hablando solo de que conoce, es un doctor o no lo es en politología o en sociología. Está hablando de una persona que sabe que un buen gobierno traerá estabilidad. Y para que haya un buen gobierno, él tiene que bien hacer, él tiene que ser el ejemplo, él tiene que enfocarse en aquello que va a traer bendición a la nación.
Cuando un gobernante, sea hombre o sea mujer, entiende que necesita escuchar, necesita obedecer el consejo de Dios, esa persona va a gobernar, dice Dios, promete Dios, con entendimiento y sabiduría. Y al gobernar con entendimiento y sabiduría, la bendición le es otorgada, la gracia de Dios le es otorgada y puede reflejar eso en bien de su nación. Empiezo con los consejos de Dios. Ya sabemos por qué hay revueltas continuas. Hay un mal sabor. El que es maltratado no es una persona que está adecuadamente tranquila, que está agradecida, que sabe que las cosas van bien. No, eso trae amargura y trae rebelión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que no, por el pecado nos quedamos sin sabiduría y sin entendimiento espiritual. Primer consejo, Proverbios 21:1, dice: como los compartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. En la mano de Jehová. A todo lo que quiere, todo que quiere, lo inclina. Una vez más, Proverbios 21:1. Escuche cómo empieza este consejo. Empieza diciendo: como los compartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Está el corazón del gobernante, del presidente, del primer ministro, está en las manos de Jehová. Ahora bien, y dice: a todo lo que quiere, lo inclina. Está hablando de Dios, está hablando del rey, está hablando del corazón de Dios, el corazón del rey en las manos de Dios. Y toma como ejemplo algo muy sencillo y que todos conocemos, o nos hemos dado cuenta de eso. Sea que Dios haya hecho el río y ese río se divida en muchos afluentes, por donde quiera que pase el río en la tierra va a traer bendición. Sea que lo haga el agricultor o el que tiene que ver con esas áreas, el caudal de los ríos va a ir bendiciendo la tierra por donde quiera que pase. Toma ese ejemplo para decir que así como ocurre bendición en la tierra, porque el agua tiene el poder de vivificar, de sanar, de hacer que fructifique la tierra, de que sus nutrientes están ahí para traer bendición. Así dice que es el corazón del rey en las manos de Dios. Un presidente que pone su corazón en las manos de Dios, que escucha este consejo, dice que Dios hará que el corazón de este rey reciba leyes, mandamientos, beneficios, medidas que van a traer a la nación bendición. Dios inclinará su corazón. Está diciendo, Dios pondrá en el corazón de este rey su voluntad para que la nación reciba bendición. Nos hemos perdido bendiciones a caudales, porque en lugar de recibir la bendición de Dios por medio del gobernante, Dios delega, ese hombre Él lo pone, esa mujer Él la pone, para que sea bendición a su nación, extienda bendición a través de su vida. Pero esa vida necesita el consejo de Dios. Y el primer consejo es: pon tu corazón en las manos de Dios. Permítele a Dios que Él sea tu más grande consejero. Y cuando tú hagas eso, verás que empezarás a recibir en lo profundo de tu ser una medida que qué buena va a ser si la implementamos. Un pensamiento de bien para que esta comunidad tenga lo que necesita. Es decir, vuelvo a repetir, cuando eso ocurre, todo lo que el rey decida, todo lo que el gobernante decida, su manera de gobernar no será autárquica. Yo soy, yo lo hago, eso es lo que yo quiero, todo el mundo se va a someter a mí. No es así, sino que es un gobernante que hace un gobierno para bendecir, para que sus medidas sean como los caudales que van bendiciendo la tierra. Bendecirá a su nación. Segundo consejo, lo vamos a buscar en Proverbios capítulo 20, versículo 26.
y dice de esta manera, Proverbios 20:26, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. ¿Y qué significa esto? El rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. En primer lugar, quiere decir que el rey sabio no permite que los que proceden haciendo el mal, los impíos, las personas que no respetan la ley, las personas que entienden que lo que hagan está bien, que no les va a pasar nada más, que van a conseguir lo que quieren. Este rey, el rey que escucha a Dios, que tiene su corazón puesto en las manos de Dios, no permite que estas personas actúen. No permite que estas personas insistan en sus engaños, en sus mentiras, en sus robos, en sus opresiones, o en su mala administración corrompida, o en la mala distribución de los bienes. No lo permite, en su gobierno no lo permite. Este para Dios es un hombre sabio, y es sabio porque ha recibido conducción de Dios, su corazón ha recibido el alimento de Dios y puede decir no. Todo gobierno que permita eso terminará en la ruina. Yo no quiero que esto sea. Yo no quiero traer más desestabilización a mi nación. Yo quiero ser un caudal de bendición. Y esa persona dice que esas personas ese rey avienta a los impíos. ¿Y sabe lo que está diciendo? Está usando el ejemplo de cuando es separado el trigo o alguno de los granos, que es lanzada la paja, que es quitada de en medio. Está diciendo, tan pronto se da cuenta de que esto está pasando, los saca de su gobierno, no los deja ahí. No deja que ese mal crezca, que dañe, que contamine al resto. Que ese mal ejemplo en esa administración sea tomado por las otras. Él toma acciones radicales. Él corta el mal. Él saca de su gobierno a los que hacen el mal. Y dice, no solo toma esa acción, sino que hay un castigo. Y dice, hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. Y de nuevo está diciendo, cuando es necesario que se separe el trigo de su cáscara, esa rueda de trillar pasa para que se haga la separación, para que ocurra la parte que va a ser el comestible de aquello que no va a servir para nada. Está diciendo, este rey no apoya la impunidad. Este gobernante no apoya la impunidad, simplemente saca y aplica la justicia, porque le ha sido devuelta la razón, porque entiende que justicia y verdad es lo que debe practicar para que su nación sea estable, sea fructífera, sea una nación que permanezca, y en la permanencia de él estará la posibilidad, y casi si lo hace bien, la seguridad de que la nación no va a querer que él se vaya. La nación lo va a retener porque se siente segura. Está en las manos de alguien que sabe cómo gobernar. Fíjese bien, acción radical los avienta, los saca de su gobierno. Justicia, no hay impunidad, se aplica la ley. Una nación que ve eso, que su gobernante hace eso, es una nación bendecida, dice Dios. Porque Dios está usando a este hombre como canal de bendición, y la tierra que está gobernando está siendo bendecida. Y el versículo 8 dice algo muy interesante de ese capítulo. Dice, el rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa el mal. Increíble. ¿Sabe lo que quiere decir eso? La nación respeta al rey que actúa correctamente. El hombre que sentado en su silla presidencial, sea el que sea en el país que sea, no acepta el mal. Ese rey, dice allí, su trono está asentado en juicio. Es decir, es una persona que actúa, que gobierna con medidas rectas, practica la rectitud, hace lo correcto, sobre todo hace aquello que Dios le ha aconsejado, que sabe que siempre va a traer
va a procrear una bendición para su nación. El rey que se sienta en el trono de juicio, el rey que está afirmado en un gobierno que es recto, justo, puro, no nominal. Cualquiera dice que hace un gobierno justo y no lo es. La historia nos lo enseña. Sin embargo, aquí dice Dios, a esto lo aconseja Dios, declara Dios, aquel que asienta su trono, su gobierno, su manera de gobernar en juicio, rectitud, en su mirar, con su mirar, disipa todo mal. Nadie se va a atrever a hacerlo porque sabe que hay te van a quitar de ahí y la justicia va a venir sobre ti. Nadie se va a atrever a hacerlo. Así se aplacan las naciones. Así dice Dios, vuelve la paz a la tierra. Así dice Dios, aquello que debe ser porque Él quiere que así sea, que nosotros vivamos, dice la Biblia, en paz y que los que nos gobiernan sean instrumentos de paz para nuestras vidas, instrumentos de bendición. Dios dice que si el trono está firmado en rectitud y justicia, entonces el rey es respetado. Cuando él mira, sabe aquel que lo está mirando que el rey no va a consentir lo que es mal. Por lo tanto, la gente no se va a acercar al presidente que sea a proponerle lo que es malo. Vamos a terminar hablando de esto. En Proverbios 20:28 dice: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono, su gobierno. Y Dios dice algunas, sobre todo, tres cosas importantes que debe tener el presidente, el gobernante, el primer ministro, el rey, para que esto sea bendición para su nación. Número 1, Dios aconseja que esta persona sea fiel a su compromiso. Habla de la palabra lealtad. Una persona que sabe que no lo distinguieron un día diciendo aquí empieza tu gobierno, sino que sabe de antemano que cuando eso inicie, que esa bendición, privilegio que Dios le proporciona, él va a tener que trabajar con él mismo para que él cumpla fielmente el compromiso que adquirió. No se puede olvidar a los pocos meses o a los años o al año que él tenía un compromiso con una nación que le dijo: queremos que tú seas el que nos gobiernes. Que no se olvide de que es un servidor. No está allí para él lucrarse, sino para él bendecir. No está allí para ser una persona impositiva, injusta, incorrecta, sino para ser una persona justa, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios le aconseja, según esta palabra, misericordia y verdad y clemencia, le aconseja que cuide su corazón de la mentira. Lealtad es eso. Cuida tu corazón del engaño. Permanece diciendo la verdad siempre. Cuídate de no tener en tu corazón, de no alojar, de no anidar en tu corazón motivaciones incorrectas. No te contagies, no te contamines con aquellos que te rodean. Mantente puro. Es lo que Dios dice. Mire, David, siendo rey, cometió un gran pecado contra Dios. Un hombre que se había mantenido queriendo agradar a Dios, un día se descarriló, descuidó su corazón y las pasiones surgieron. Y él hizo caso a sus pasiones y eso lo llevó a una serie de hechos que Dios totalmente condenó. Cuando él se arrepiente, cuando Dios le envía un mensajero para que él se arrepiente, esto es una cosa que los gobernantes deben conocer, deben saber. Dios te va a enviar personas que te van a decir: esto no está bien. Si vienen de parte de Dios, no están buscando el lucro personal. Los mensajeros de Dios no hacen eso, sino que van a darte un consejo, algo de parte de Dios. Y David aprendió cuando llegó el profeta Natán y le dijo: mira, lo has hecho mal, has pecado contra Dios. Este hombre se humilló, este hombre se arrepintió, este hombre lloró delante de Dios, este hombre pidió perdón. Y entonces él, al escribir 2 salmos, trabaja con la misma verdad. El salmo que escribe después de que él pecó dice, Salmo 51:6, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Un gobernante debe saber que Dios desea la verdad
en lo profundo de su corazón. Una cosa es decirle a la gente y otra cosa es tener la intención de hacerlo. Una cosa es decir y prometer y otra cosa es cumplir conforme a aquello que se prometió. David decía, yo he aprendido que Dios desea la verdad en lo más íntimo de mi corazón, que Dios quiere ver verdad en mí, que mis motivaciones sean verdaderas, que no sean falsas, que yo no sea un engañador. Dios quiere que yo actúe conforme a alguien que dice que ha puesto su corazón en las manos de Dios. Y el Salmo 15, versículo 2, hay otra verdad que David dice en cuanto a este rey que se sienta en trono de juicio, que hace lo que Dios quiere, que trabaja justamente para él hacer cumplir la justicia. Dice allí, dice David, tú deseas que hable verdad en su corazón. Mire el proceso. No es que se hable verdad de la boca para afuera, es que la verdad en el interior, en el corazón, esa persona la hable. El gobernante debe hablar verdad en su corazón antes de decirla. Dios está esperando integridad, transparencia. Y el Dios que mira y conoce los corazones y conoce las mentes nuestras es el que está mirando qué está pasando con el corazón de ese gobernante. La tercera es el versículo 28 y dice claramente, misericordia y verdad guardan al rey y de clemencia se sustenta su trono. Misericordia y verdad guardan al rey. ¿Sabe usted lo que está diciendo Dios? Que misericordia y verdad son muros de protección al rey. Que cuando el rey, el primer ministro, el presidente, el que gobierna o la que gobierna, su elección ha sido hecha, su determinación de corazón es firme y han decidido ser personas, repito, que la misericordia y la verdad se convierten en columnas para su vida, y eso Dios lo hace como un muro protector alrededor de ellos. No es la guardia presidencial que los guarda, es la misericordia y la verdad. Eso está dentro. Esta persona no tiene temor porque sabe que dentro está actuando bien delante de Dios, que está haciendo lo recto delante de Dios. Y por lo tanto Dios le dice, sé una persona clemente, sé una persona que muestre misericordia, sé una persona que te acuerdes de aquellos a los que tú les ofreciste, de aquellos a los que tú les dijiste, hagan esto por mí, yo los voy a ayudar después. Acuérdate que debes ser leal y mostrar misericordia a ellos. Mire, hermanos, amigos, el que pone y quita reyes es Dios. Y nosotros queremos personas, anhelamos personas que le crean a Dios, se acerquen a Él y Él trabaja en sus corazones de tal forma que todo lo que haga se convierta en una bendición para la tierra. Para que la violencia en las calles, la violencia en el hogar, atacamos esos problemas, pero no vamos a la raíz. La raíz está en el corazón. Una nación inestable es el resultado, dice Dios, del cambio permanente de gobiernos que no han hecho lo que deben hacer, y se va a reflejar de forma distintiva, la nación va a vivir un comportamiento incorrecto de violencia, se refleja aquello que no recibió, que no aprendió. El gobernante tiene la responsabilidad delante de Dios de dar un buen ejemplo, de ser un buen ejemplo, de amar la verdad, de practicar la verdad, de enseñar la verdad, de decir eso y que eso que dice ya salió de su corazón, porque en su corazón es real. Dios está esperando hombres y mujeres que se acerquen a Él con esa necesidad, porque aman a su nación, y quieren que Dios los ayude a gobernar con lealtad, con justicia, con integridad. Que sean hombres y mujeres que se vistan
de la gracia y el poder de Dios para poder traer bendición y paz a la nación. La prolongación de los periodos gubernamentales, dice Dios, pudiera ser tan diferente. Porque aquel hombre y aquella mujer que se sienten en trono de justicia, en trono de verdad, en trono de lealtad, en trono de amor, esas personas no van a ser, no tienen que hacer ni siquiera campaña política, porque el próximo periodo el pueblo va a pedir que se queden ahí. Es lo que Dios está diciendo. Nosotros hoy comprendemos todo lo contrario, pero Dios nos sigue recordando que el que pone y quita reyes, eso es lo que Él marcó. Todos hemos sido preparados para gobernar. No todos alcanzamos ni deseamos gobernar a esos niveles. Pero Dios está diciendo, aquel que yo ponga, ese debe saber que la equidad, el sentido de justicia, el no hacer acepción de personas, el no tolerar el pecado, el castigar lo que es daño, lo que es malo, lo que es una lesión, lo que es una corrupción, lo que es un pecado, le corresponde a ese que yo he puesto ahí. ¿Queremos estabilidad? Pidámosle a Dios que Él nos conceda gobernantes que quieran oír el consejo de Dios. Esta nación, a partir de hoy, mañana, recibirá la noticia de quién será su próximo gobernante. Nosotros oramos, hemos orado y seguiremos orando para que Dios traiga al que sea a este convencimiento. No habrá una nación más pura, más limpia, más ordenada, más inclinada al bien que aquella cuyo gobernante decidió hacerle caso a Dios. ¿Queremos ser bendecidos? Pues pidamos a Dios que el corazón de nuestro gobernante, el próximo, se incline a Dios y sea caudal de bendición para esta nación. Y aquello que tiene nuestra bandera, que dice Dios primero, patria y libertad, se cumpla. Lo vivamos. Seamos una nación que permanece quieta y estable porque sabe que aquel que Dios puso va a gobernar conforme a su voluntad. Dios nos permita entender esto y Dios nos permita disfrutar esto. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, en este momento, que tú que pones y quitas reyes, nos concedas la gracia de tener un hombre que quiera ser dirigido por ti. Un hombre cuyo corazón se coloque en tus manos. Un hombre que entienda que necesita ser sabio y entendido para dirigir una nación. Un hombre que, como Salomón cuando empezó su reinado te dijo, oh Dios, enséñame a administrar justicia a este pueblo. Y tú le concediste, Señor, ese privilegio. Oramos para que quien nos vaya a dirigir busque su contentamiento en ti. Que quien vaya a dirigirnos desee, determine llenar su corazón con tu palabra, con tu consejo. Que te pida, Señor, en las noches, dame entendimiento, dame sabiduría, cómo hacerlo. Que tenga, Señor, de ti el poder para decir el pecado no será lo que gobierne esta nación. Que quite de en medio a los impíos, como dice tu palabra, a los malos, a los que orquestan la maldad. Que los saque, Señor, y que pueda aplicar justicia a aquellos que salen de tu voluntad, que hacen daño a los pueblos, porque solo piensan en lucrarse y no piensan en ayudar a otros. Dale sabiduría y entendimiento. Te pedimos que nos ayudes a todos a aprender estos consejos, para que en nuestras casas, nuestros pequeños gobiernos, lo hagamos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús bendecimos esta nación, Señor, porque cuando la nación tiene conocimiento de ti, vive en justicia, vive en verdad, vive en paz. Te pedimos esto y no dejamos de orar. Oh Señor, líbranos de revolución y bendícenos con reforma y transformación. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén, amén. El Señor nos bendiga y oremos para que todas las cosas lleguen a buen fin conforme a la voluntad de Dios. Muchas bendiciones, un abrazo.